Bienvenidos a todos los hermanos en esta hora de la iglesia en tu casa. Damos a Dios la gloria y la honra y el privilegio de estar en este lugar recibiendo la palabra del Señor. Le insto, le motivo para que asista. No solamente por asistir, es un compromiso que tenemos nosotros como cristianos, de asistir a la casa del Señor. Pero también bendecimos a las personas que nos están escuchando y que también tienen ese compromiso de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, damos aplausos a Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora tiene que ver con compromiso o comodidad. Compromiso o comodidad. ¿Qué prefiere usted? ¿Compromiso o comodidad? Muy bien. Pero pareciera ser que la palabra comodidad es lo que más común se ve. Claro, es bueno descansar, es bueno estar cómodos, pero el hecho de estar haciendo algo nos compromete a nosotros a muchas cosas, ¿cierto? Usted está comprometido con sus hijos a sacarlos adelante, a alimentarlos. Eso es un compromiso que usted adquirió. O usted está comprometido o comprometida con el matrimonio. Eso es algo de lo cual debemos cumplir. Y a los que trabajan, a los que tienen su negocio, es un compromiso que ese trabajo, ese negocio salga adelante. Yo firmé un contrato posiblemente. ¿Qué debo hacer con ese contrato? Cumplirlo, porque estoy comprometido. En el momento que yo entré a una empresa y di mi firma aceptando ese trabajo, ahí adquirí una responsabilidad y adquirí un derecho también y una bendición también que me pueden dar por el hecho de trabajar y de prestar mi firma en un contrato laboral. ¿Qué sucede si en ese contrato laboral yo fallo? ¿Qué sucede? Me dan un memorando cuyo mensaje es: ya no puedes seguir más, ¿cierto? Por lo tanto, en la iglesia también, como cristianos, usted y yo tenemos un compromiso, pero lamentablemente muchos están cómodos. Es fácil venir, es fácil estar un ratico, pero poco de compromiso. Y creo que hoy la palabra nos va a impulsar a entender esta parte y a renovar el compromiso que algún día hicimos de boca y de labios con Dios. Me encantan esos amenes y ese entusiasmo, porque eso se nota que usted se va a comprometer hoy con el Señor. ¿Sabe que a veces los compromisos la gente los elude? Y si usted le habla a una persona y le recuerda el compromiso, a la persona le molesta que le recuerden su compromiso, ¿sí o no? Que usted le dice: mire, usted tiene que hacer tal tarea. Y la persona, en lugar de reaccionar y decir: sí, verdad, me toca eso porque a eso me comprometí, ¿cómo responde? Enojado. No le gusta que le llamen la atención. No le gusta que le digan: hermano, usted tiene que madrugar, usted tiene que comprometerse, usted tiene que hacerlo. La persona no le gusta que lo confronten y que le digan y que lo saquen de ese confort. Pero considero, mis amados hermanos, que es tiempo que la iglesia recupere ese valor tan importante que es el compromiso. Dígale al que está al ladito y así de lejitos, no se vaya a acercar, pero pregúntele: ¿compromiso o descanso? ¿O comodidad? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Y aquí hay un pasaje que me llama mucho la atención y lo hemos leído muchas veces, y de este pasaje se ha hecho predicaciones, pero esta me llamó la atención por el contenido que tiene para entender que usted y yo tenemos un compromiso con Dios, así se nos haya olvidado. Dice Hechos 8, versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue,
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Más adelante continuamos con el pasaje. Muy bien. En la narrativa bíblica nos habla de un personaje llamado Felipe y de otro llamado el etíope. Solo se menciona su nacionalidad, no se menciona su nombre. Muy bien, allí este hombre, el etíope, tenía una necesidad de Dios muy grande. Hoy la necesidad de Dios también es muy grande en esta nación, en este pueblo. Hay una necesidad muy grande, y más aún en estos tiempos, en la cual hay personas, así como el etíope con esa necesidad, así hay muchas personas. Y aquí la palabra dice que el Espíritu Santo puso en el corazón de uno de los discípulos llamado Felipe a que hablara y se acercara a un hombre necesitado. Y considero, mis amados hermanos, que hoy día usted y yo debemos ser sensibles a la voz de Dios y entender que Dios nos está llamando, porque hay mucha necesidad. ¿Lo cree o no lo cree? Hay mucha necesidad en nuestros familiares, en las personas. Aquí la palabra habla de una persona de condición alta, parece ser. Habla de una persona que manejaba tesoros, que era una persona que manejaba todas las posibilidades. Entonces, no quiere decir que las personas ricas o las personas poderosas no tengan necesidad de nada. Al contrario, aquí hay una persona que, aunque acomodada, necesitaba de Dios, necesitaba de las promesas de Dios. ¿Cierto que sí? Hoy pasa lo mismo. Hoy hay mucha necesidad y se necesita gente comprometida, gente sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, que pueda obedecer a ese mandato. Amén. Que pueda obedecer a ese mandato. Una necesidad muy grande. Pero aquí aparece la palabra del Señor, que Felipe hizo lo que Dios le dijo que hiciera, porque en Felipe había un compromiso. Y cuando Dios nos habla que hagamos tal cosa, eso ya es un compromiso para nosotros. Yo no sé el Señor que le ha hablado a usted. De pronto Dios le ha dicho: predica la palabra. De pronto Dios le ha puesto en el corazón: habla la palabra. De pronto Dios le ha colocado en su corazón que debe hablarle a la tal vecina, o al vecino, o a la persona que está al lado. Dios se lo ha colocado. ¿Y qué hemos hecho? Porque no hemos tenido compromiso. Entonces, la persona, ¿cómo queda? La que está necesitada se puede perder por la falta de compromiso que tengamos quizás cada uno de nosotros. Pero déjeme avanzar. Felipe, muy atento, muy comprometido al llamado que Dios le hizo. Felipe obedeció al llamado, y dice que en la palabra que estaba este hombre con una necesidad, y la necesidad era de buscar de Dios. Buscaba a Dios y cogió, en ese entonces tenían un escrito del profeta, no tenían la Biblia, solo habían rollos. Eso indica que el hombre tenía cómo pagar. Posiblemente ese rollo, esa palabra que estaba escrita, valdría algún dinero. Él lo estaba leyendo y se acercó Felipe a preguntarle: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió? ¿Y cómo he de entender si nadie me explica, si nadie me enseña? Y vaya lección que da la palabra del Señor. Nosotros somos aquellas personas que hemos recibido tanto de Dios
Por lo tanto, su compromiso y el mío es enseñar lo que Dios nos ha dado. Gracias por ese amén animado. Posiblemente usted dice, yo necesito estudiar el seminario bíblico para poder predicar. Basta con que tenga la intención y el compromiso y Dios llenará su boca. No indica con esto que usted no deba prepararse. Sí debemos prepararnos, sí debemos estudiar. Pero solamente se necesita la intención y el deseo de hacerlo y Dios respalda. Dios respaldó a Felipe porque este hombre le enseñó la palabra y le enseñó bien la escritura. Y este etíope quedó tan feliz, tan contento, que su decisión fue algo que vamos a ver más adelante. Aquí en este pasaje y a la luz de la palabra quiero mostrarle a usted que para tener y renovar nuestro compromiso debemos hacer 3 pasos, 3 indicaciones que nos da la palabra para que nosotros adquiramos un verdadero compromiso. Y le preguntaría esta mañana, sin ánimo de hacerlo sentir incómodo, porque a veces uno se incomoda, pero ¿usted se va a comprometer con Dios? Amén. Muy poquitos. ¿Se va a comprometer con Dios? Amén. Usted ya ha dicho amén. Y nosotros los compromisos los tenemos que cumplir. Sí, mi niña, cumplir. Muy bien. Este valor del compromiso el día de hoy se ha perdido. Se ha dejado porque estamos tan cómodos, porque tenemos la internet, porque como que ya desde casa oímos el culto y ya no nos interesa ahora asistir a la iglesia. Y ya no tenemos, como no tenemos nada que hacer a la iglesia, ¿a qué vamos? Algunos será el dicho, yo no tengo compromiso, me puedo ir de paseo y de parranda, porque no hay compromiso. Pero mis amados, esta palabra nos debe impulsar a entender que desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, desde el momento que decidimos decirle sí al Señor, ya adquirimos un compromiso. Amén. Y ese compromiso nos impulsa, nos da la fuerza de hacer lo que Dios nos dijo. Dios nos dio una palabra en Mateo 28, verso 19 en adelante, que dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Ya eso es un compromiso que nosotros tenemos desde hace tiempo y lo conocemos, pero ¿lo hemos hecho? Posiblemente no. Vamos a ver 3 pasos, entonces les dije, 3 pasos que nos impulsan a nosotros, que nos van a confrontar y a retar a adquirir un compromiso con Dios verdadero. Porque de nada sacamos, mis queridos hermanos, y algo que nos distingue a nosotros los cristianos es que somos una iglesia viva, avante, que camina, que prospera. Pero no somos una iglesia que solo asiste, oye la palabra y seguimos tal cual. No hay ningún cambio. Yo creo, mis amados hermanos, que si oímos la palabra, esa palabra nos debe retar y que no nos volvamos tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. ¿De qué nos vale, hermano, escuchar la palabra y decir, qué linda palabra, si no hay cambio en mi vida? De nada vale, hermano, no estamos comprometidos. Y pienso yo que debemos comprometernos con Dios porque su palabra nos ha retado y desafiado. ¿Cuánta palabra usted no ha escuchado? ¿Cuántas cosas usted no ha oído que lo han hecho reflexionar? Pero de su actuar, ¿qué? ¿Se ha actuado en favor de la iglesia? ¿Se ha hecho algo por la iglesia? Vamos a verlo. Eso se verá en sus acciones. Amén. Y no estoy enojado. Les amo con todo mi corazón. Pero como pastor me preocupo mucho porque realmente se ha perdido el compromiso. Ya no tenemos el equipo de alabanza que teníamos porque no hay compromiso. Ya no tenemos las personas que servidoras porque no hay compromiso. Entonces vamos a despertar y vamos a creerle a Dios que nos ayudará a adquirir ese compromiso, el cual usted dijo un día. Escúcheme. Pasos para un verdadero compromiso. Primer paso, primera acción que se debe tomar, y es tener una actitud de aprender. Aquí en el pasaje encontramos al etíope con una actitud tremenda en su corazón de aprender. De aprender. Porque empieza Felipe a darle la enseñanza
Y le habla en ese pasaje, en el versículo 32, que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué indica esto? ¿Un deseo de qué? De aprender. Ese deseo nunca se nos debe quitar a nosotros. Ese deseo de aprender. Y dicho de paso, mis amados hermanos, aquellos que no han empezado los discipulados, tenga ese deseo de comenzar y ese deseo de aprender. Porque, hermano, en nosotros nunca se nos debe quitar ese deseo de aprender. Y el que ya no quiere o el que ya no necesita aprender, ya está condenado a la ignorancia. Todos los días debemos aprender, ¿sí o no? Aquí dice él, ¿de quién se está hablando? ¿Qué es lo que dice él? Mire qué importante es eso, hermano. En la vida, para tener un compromiso, se debe tener ese deseo y esa actitud de aprender. Y me lo dirán los papás. Nosotros que somos papás, llega una etapa en nuestros hijitos que se llama la etapa del por qué. ¿O no, queridos papás? ¿Y por qué? ¿Y por qué tal cosa? Y usted debe estar preparado, porque ellos no se quedan callados hasta que no les dé la información que es ¿y por qué no sé qué? ¿Y por qué sí sé cuánto? Yo tengo mi hijo pequeñito, y él sabe quién es, que me preguntaba: ¿y por qué los zancudos pican? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo eso. Pero ese es el deseo. Y ese deseo en nosotros debe estar siempre vigente. No estar allí conformes. Por eso, si algo distingue a las Asambleas de Dios, es que Asambleas de Dios tiene una excelente escuela teológica, bíblica. Nosotros como iglesia damos las clases. Y, hermano, las clases son gratis. Porque recuerde una cosa, el aprendizaje cuesta. El aprendizaje, vaya a una universidad, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a una persona aprender, disciplinarse? El aprendizaje cuesta. Y cuando una persona empieza, a veces no termina. A veces comienza una cosa y hasta ahí la dejó. No, eso no debe suceder en nosotros. Si queremos, hermano, renovar nuestro compromiso, debe en nosotros haber esa actitud de aprender. Inclusive nosotros los ministros tenemos la necesidad de aprender cada día más. Porque nosotros no tenemos esa particularidad que tiene el Señor, que es la de la omnisciencia. Todo lo sabe. Nosotros no todo lo sabemos, no tenemos esa particularidad. Como humanos todo lo queremos, debemos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe aprender, usted debe estar preparado, mi hermano. Necesitamos prestar atención a la palabra para aprender. Y si algo, hermano, en la iglesia, nosotros, y le hemos dicho a los que toman el discipulado: mis amados hermanos, vamos a empezar a aprender los libros por orden. Apréndaselos. Apréndase un pasaje de la Biblia, apréndaselos, que usted se los aprenda de memoria, porque es que somos cómodos. Queremos que todo nos lo digan, queremos que todo nos lo hagan, y no debe ser así. Debemos esforzarnos por aprender, por aprender. Mire, hermano, usted aprende cada día. Todos los días es un aprendizaje. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Todo es un aprendizaje, así nos parezca difícil. Usted aprende de las dificultades. Usted aprende de las vicisitudes. Aprende. Pero necesitamos tener esa actitud de aprendizaje todo el tiempo, preguntarlo todo. A mí no me molesta, mis amados hermanos, cuando estamos en los discipulados, que me pregunten. Excelente que pregunte. Yo le doy la respuesta en lo que me quede posible, y si no me la sé, espere un momento, preguntamos con el que sí sabe, pero que la respuesta la damos. Y eso me reta a mí a aprender más y a tener el conocimiento para seguir adelante. Entonces, ¿qué se necesita para ejercer un compromiso? ¿Una actitud de qué? De aprender.
de aprender porque no nos la sabemos todo. Pero ¿cómo podemos aprender si ni siquiera queremos asistir a la iglesia? ¿Cómo pretendemos que Dios me bendiga, que Dios me hable, que Dios me dé el conocimiento si no me interesa ni asistir a la iglesia? ¿Cómo pretendemos? Ahora, esto se habla al que está empezando a ejercer el liderazgo en la iglesia. Y aquí hay muchos líderes que han dejado el compromiso, que han dejado de aprender. Y yo considero, mis hermanos, que esto no se debe perder. Que en nosotros siempre esté el deseo de conocer. ¿Cuántos dicen amén? De conocer. Aquí lo que me impacta de este etíope es que tenía un deseo de aprender. Y preguntó, ¿cierto? Preguntó, ¿y de quién se habla? ¿De sí mismo? ¿O de quién está hablando? Y empezó a él a entender y a comprender lo que se estaba hablando, y él aprendió. Yo creo que eso le trajo alegría a su corazón. Cuando uno aprende, uno se alegra, ¿sí o no? Y hay cosas que son difíciles, y si usted las aprendió, ¿no le alegra eso? Hay personas que dicen, uy, qué difícil para mí fue aprender matemáticas. Pero lo pudiste hacer, lo aprendiste a las buenas y a veces a las malas. O tuviste que aprender química, o tuviste que aprender algunas cosas. Es necesario aprender. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cada vez que asistimos a la iglesia, cada vez que oímos la palabra, algo aprendemos. Y creo que hoy el Señor nos está dando una lección. Y le está dando una lección a mis amados que están en casa. Necesitamos tener ese corazón o esa actitud de aprender, tal como lo sucedió en el eunuco. Pero hay un segundo paso, que ese paso a mí me impacta muchísimo, en el que sucedió en este señor, en este etíope. Y es que lo que él tuvo fue convicción. Y creo que el segundo paso para comprometernos se llama convicción. Porque ¿cómo vamos a hacer algo si no creemos? ¿Cómo nos vamos a comprometer en algo si ni siquiera tenemos el interés ni creemos en eso? ¿Cierto que sí? Usted, si quiere aprender algo, también debe tener esa convicción. El eunuco creyó la palabra y confió en la palabra. Tal es así que el eunuco creyó que dijo, me voy a bautizar. O sea, fue para él algo tan impactante que en ese momento se comprometió. Y muy pocas personas toman esas determinaciones así de buenas a primeras. Por eso las personas no se bautizan, porque todo empiezan a dudar. Espere, yo me bautizo cuando yo sea perfecto. Yo me bautizo cuando San Juan agache el dedo. Yo me bautizo cuando esté preparado y cuando todo fluya. Nunca lo va a hacer, nunca. Quiero decirle, mis amados hermanos, que en usted debe estar la fe. Por eso debe haber convicción. ¿En usted qué debe estar? La fe. La fe. ¿Se requiere de fe para bautizarse? Sí. Se requiere de fe para bautizarse. Y para tener ese paso tan importante como es el del bautismo. Yo no sé cuántas personas bautizadas hay acá, pero creo que en su gran mayoría, si usted ha tomado el paso del bautismo. Pero recuerdo yo, el paso del bautismo fue de la siguiente manera. Mi pastor me habló acerca del bautismo, yo tomé las clases, porque para ello se necesita aprender. Usted no se va a bautizar sin saber. Usted tiene que saber lo que está haciendo para discernir y para entender lo que está haciendo. Laura, ¿tú te bautizaste? Claro. Qué paso tan bonito se dio, ¿cierto? Y aquí no sé quién falte por bautizar, pero si algo, le saco aquí el baldado de agua y se lo bautizamos. Pero recuerdo el paso del bautismo. Mire, en el paso del bautismo me tocó hacer los siguientes pasos y usted se va a recordar. El primero fue dar un testimonio personal, el mío y por qué deseo bautizarme. Y lo tenía que hacer en público. Ese paso del bautismo lo compromete a uno a seguir al Señor para siempre. Eso es como el que se casa, se va a casar para siempre, hasta que la muerte los separe. Bueno, pero es un compromiso que se debe tomar en el momento del bautismo, y esto se lo recuerdo a todos en el momento del bautismo. En el bautismo, el pastor
recuerdo y creo que nos hace falta a nosotros esa parte de pedirle a la persona, ¿jura usted delante de Dios que le servirá? Los que van a tomar el paso del bautismo levantan la mano y dicen, ¿no dicen nada? Amén, que sí. Se comprometen. Y así nos hacían hacer ese sentido de que pertenecemos. Es que cuando uno se bautiza tiene sentido de pertenencia. Nos estamos bautizando en la iglesia donde estamos asistiendo y ahí es un compromiso. Por eso, hermanos que andan de tumbo, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, pues yo dudo mucho de su compromiso. Porque cuando nos bautizamos estamos diciendo, Señor, en el lugar donde me colocaste, ahí me voy a comprometer. ¿Hay defectos? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Pero yo estoy comprometido con Dios a seguirlo. Y eso no lo explicó el pastor. Y lo otro que nos hicieron hacer, recuerdo tanto, era el pasar, que recordemos que el bautismo es lo siguiente, es morir juntamente con Cristo, ¿cierto? Morir al pecado. Pero cuando nos sacaban era resucitar juntamente con Él a una nueva vida. Amén. En eso consiste, el bautismo. El eunuco creyó. El eunuco no se puso con, hermano, me da una escuela de discipulado. El eunuco de una decidió, tomó la decisión y dijo, perdón. Utilizó el método inductivo. ¿Me puedo bautizar? Ahí dice que puedo hacerlo. Entonces Felipe dice, pues no hay nada que nos impida, camine, si usted lo quiere hacer. Se ve una persona convencida o no, porque el que se va a bautizar es porque está convencido de que lo va a hacer. Aquí no obligamos a nadie que se bautice. Por eso no queremos que se bauticen niños o no bautizamos niños, como me hicieron una pregunta. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ese sentido de convicción, ese sentido de conciencia de que lo van a hacer con plena conocimiento. Nosotros bautizamos a personas o a jóvenes desde los 13 años en adelante que ya tienen un sentido de decisión y decir, sí, lo voy a hacer. Y en el bautismo les decimos, ¿está seguro que se quiere bautizar? Yo les hago así para ver el compromiso de decir, sí, sí quiero, sí me voy a bautizar. Y es una bendición. Aquí este hombre tomó esa decisión. Mire, cuando estamos comprometidos, nos impulsa a tomar un acto de convicción y de fe de bautizarnos, porque bautizarnos es un acto de fe y de obediencia. Amén. De pronto le recuerdo a usted cómo fue ese día del bautismo. Yo me acuerdo cuando la bauticé a usted, Eli. Fue un momento bonito, ¿cierto? No sé cómo haya sido la experiencia de alguno de ustedes. Y si le falta por bautizar, le animo para que tome ese paso. Y ese paso nos va a hacer comprometer más, pero es una bendición, una victoria. ¿Amén? Amén. ¿Cómo fue ese día de ese bautismo, Laurita? ¡Chévere! ¡Chévere! Mis hijos se bautizaron y yo estoy feliz. Y todos nosotros hemos tomado ese paso porque eso nos indica que estamos comprometidos con Dios. El paso del bautismo es públicamente declarar que yo seguiré a Cristo durante los días que me quedan. Hay gente que es bautizada y se les olvidó ese paso, se les olvidó ese compromiso y están descansando allá en la casita, olvidándose de que un día se comprometieron con Dios. Un tercer paso. ¿Cuántos pasos van para comprometernos? 2, ¿cierto? Primero, tener una actitud de aprendizaje. Segundo, convicción o fe. La fe es la que nos mueve a seguir adelante, a comprometernos. La convicción. Si no estamos convencidos no vamos a hacer nada. Pero hay un tercer paso que aquí veo que hace el eunuco. Y es determinación. Dígale al que está al lado y de paso lo despierta. Determinación, mi hermano. Determinación. Resulta ser que las personas tienen apenas la intención, mas no la determinación. Muchos quieren hacer,
pero solo se les va en intención. Y eso no es válido. Yo quiero servir en tal cosa, pero no lo hace, no viene. No le sirve. ¿Qué se necesita? De pronto tienen en su corazón servir. ¿Cuántos tienen en el corazón servir aquí en la iglesia? Amén. Pero es cierto que nos ha faltado determinación. Se bajaron los amenes, ¿cierto? Nos ha faltado determinación. Uy, no, porque qué tal me vean afuera, pase mi amigo y me vea a mí barriendo la iglesia. No, que si lo ve barriendo la iglesia es que usted es un comprometido. Usted es una persona que le va a servir al Señor. Usted es una persona que quiere amar y servir a Dios. Por eso se necesita que usted se determine. Mire, aquí el eunuco tomó una determinación. ¿Cierto que sí? ¿Qué tomó? Una determinación, una decisión. La palabra nos dice en Números, si no estoy mal, dice: y determinarás una cosa y esa te será por señal. Esto nos habla de que debemos ser determinados, de que debemos decidir. Acuérdense en la palabra Josué, que muchos empezaron a servir otros dioses, etcétera, y un día se paró Josué con su familia, dice: escogeos a quien sirváis. Si a los dioses, si a las riquezas. De pronto le digo a la persona que está allí, si quiere servir a las riquezas, al trabajo, si a ella le quiere servir, hágalo. Pero Josué tuvo una determinación, y quiero que esa determinación esté en su vida. Mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo le vamos a servir al Señor. Denos el agua donde nos dé. Le vamos a servir. No vamos a salir con pañitos de agua. Hoy no vamos. Antes, qué triste es que el papá diga: hoy no queremos, hoy estamos perezosos, hoy no es el día. Y más si vamos a comprometernos en hacer algo para la iglesia, la gente a veces le saca el cuerpo a todo lo que tiene que ver compromiso. Y mis amados hermanos, eso no puede seguir más. Tenemos que determinarnos. Se determinó ¿a qué se determinó? ¿Cuál fue la decisión del etíope? ¿Cuál fue? Y no le dijo Felipe: bautícese. De pronto en todo lo que predicó él escuchó algo del bautismo, pero tomó una determinación que yo creo que sorprendió a Felipe. Y le dijo: ¿sabe qué? Me voy a bautizar. ¿Qué me impide? ¿Me impide algo? Dijo: no. Incluso dice la palabra, iban en el carro, ¿cierto? Y mandaron parar el carro. Dijo: allá hay un chorrito de agua, camine, vamos para allá. Y fueron y se bautizaron. Eso me habla de una persona que cuando se determina es porque es comprometida. Y cuando se determina a hacerlo, lo hace. Hay personas que tienen la determinación, que tienen de pronto, lo hacen, pero vienen las circunstancias difíciles, viene una pandemia, viene una circunstancia económica y en lugar de determinarse, de seguir, de resistir, de persistir, se echan para atrás y olvidan el compromiso que hicieron. Yo quiero recordarle a los que son bautizados que tenemos un compromiso con Dios. Gracias por su entusiasmo. Le digo a la hermana Teresa: tenemos un compromiso con Dios. Un compromiso, hermano, muy, muy especial. Posiblemente usted dice: yo no firmé. Bueno, pero sí tenemos un compromiso. Y peor aún, cuando uno está en culto y uno hace cosas y de pronto hay personas que oran y se comprometen con Dios. Le dice: Señor, te voy a servir, ahora sí me voy a consagrar, voy a dar lo que sea. Y se olvidan después con el tiempo por las circunstancias que estén pasando. No debe ser así. No te debes olvidar del compromiso. Mire la experiencia que cuenta la Escritura frente al bautismo de Jesús. Dice que después de que se bautizó Jesús, se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es una de las experiencias que no solamente nos trae felicidad, sino nos trae un compromiso por la palabra que el Señor dijo en ese día: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué importante es eso. Qué importante es determinarnos, mis amados hermanos. El que está cómodo nunca lo hará, nunca querrá bautizarse. El que está cómodo no querrá comprometerse, y menos venir. Ya no le interesa ni venir, porque está cómodo, porque ya no le importa. Le hablo a los que son bautizados.
renovemos el compromiso. Y a los que no son bautizados, tomemos el paso del bautismo y vamos a seguir a Dios y nos vamos a comprometer para seguir en la obra que Dios nos ha llamado. Anímese, nunca se le olvide. Déjeme concluir con esto, nunca se le olvide, mi amado hermano, nunca, que usted fue llamado y no fue llamado a sentarse y a ocupar un puesto más en la iglesia. Usted fue llamado para grandes propósitos. Cuando nos comprometemos, hay propósitos de Dios en nuestras vidas y no nos podemos quedar quietos. Tenemos que crecer, tenemos que ver avanzar la obra de Dios. El propósito de Dios no es que te quedes ahí. Vamos a orar. Y si usted quiere comprometerse con Dios, me gustaría que se colocara en pie y le dijera: Señor, heme aquí, yo lo haré, yo iré. Colóquese en pie si desea hacerlo. Dispóngase. Recuerde esta palabra, esta palabra de compromiso. Primero, tenga una actitud de aprender. Tenga esa disposición de aprender. Segundo, tenga fe para ser convencido. Que la fe lo convenza a usted esté convencido de que va a hacer algo para Dios. Y tercero, determínese qué es lo que vamos a hacer. Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque este es un momento que estamos viviendo de crisis, no solamente en Colombia, sino en muchos otros lugares y en iglesias. Antes de la pandemia, Señor, hubo, Señor, un avivamiento, hubo personas que querían hacer, pero llegó la pandemia y muchos se echaron para atrás, muchos renunciaron a los ministerios, al ministerio de la música, al ministerio de la alabanza, al ministerio, Señor, de las danzas. Muchos renunciaron, ya no quieren participar, ya no quieren hacer nada. Perdónanos, Señor, porque un día nos comprometimos en el día del bautismo a servirte y a seguirte. Padre, y tú nos recuerdas, Señor, esa palabra. Y esa palabra, Señor, va para los que son bautizados, pero también para los que van a querer adquirir ese compromiso de bautizarse. Ayúdanos, Señor, a que hagamos las cosas, Señor, dispuestos, a que tomemos determinaciones y a que te sirvamos, Señor, para toda la vida. Gracias por recordarnos, Señor, de que tú, Señor, estás siempre con nosotros. Cuando nos determinamos y nos comprometemos, Señor, tú nos respaldas. Señor, tú nos ayudas. Gracias, Señor, por aquellos que tienen ese compromiso financiero de dar el diezmo, de darlo con fidelidad, que no se han olvidado de la iglesia, que dan, Señor, porque sienten compromiso para que la obra crezca. Bendícelo, Señor. Pero aquellos que han dejado de hacerlo, Señor, motívalos a restablecer, Señor, su compromiso financiero contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú nos diste nuestras manos, tú nos diste nuestros pies, tú nos diste el conocimiento para que, Señor, nos comprometamos y sirvamos. De nada sirve, Señor, venir a la iglesia, asistir y no hacer nada para tu obra. Es vergonzoso, no es ni de testimonio. Ayúdanos, Señor. Hoy nos confrontas a servirte, hoy nos confrontas a hacer las cosas para ti, Señor. Padre, mira y haz que las personas sean sensibles a la necesidad de la iglesia. No que vengan a criticar y vengan a decir, es que nadie hace aseo. Al contrario, si hay ese deseo, se viene a hacer y se viene con gozo y con alegría, porque tu palabra trae gozo y alegría en el corazón. Muchas gracias por los hermanos. Gracias por la iglesia que nos has dado. Pero haznos de nosotros personas comprometidas. ¿Por qué no renuevas ese compromiso que hiciste quizás en el bautismo o que hayas hablado con Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, Padre. Perdóname, Señor, porque no he hecho las cosas como tú me has ordenado, Señor. Perdóname, Dios. Padre, me comprometo. Dile a Dios, no tengas miedo de comprometerte. Dile: me comprometo, Señor, a amarte y a servirte. Me comprometo a aprender. Me comprometo a seguirte. Me comprometo a amarte para toda la vida, Señor. Perdona mi mala actitud de dejarlo todo, de no importarme nada. Tal es así que no me importa que ni siquiera asisto al templo, porque no me importa. Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios, para que ese compromiso sea fijo, sea leal, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Gracias por lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y damos gracias a Dios y a los hermanos de la iglesia en tu casa. Dios les bendiga.